¿Cómo podemos superar o trascender el miedo a la muerte? ¿Es posible superar este temor? ¿En qué consistiría esa superación de este temor? Y si no es superable, ¿cómo podríamos aprender a convivir con este temor? Bienvenidos al Laboratorio de Inteligencia Existencial. Mi nombre es Julián Felipe Elmario, soy psicólogo clínico y estoy aquí para compartir algunas reflexiones alrededor de este importante tema, el miedo a la muerte. Bienvenidos. El miedo a la muerte nos ha acompañado desde que estamos en esta existencia. Siempre está allí de una u otra manera recordándonos en algún momento nuestra temporalidad en esta existencia. Todos sabemos que estamos haciendo fila para llegar algún día a ese destino inevitable y no sabemos qué turno tenemos en esa fila, pero se dice que si hay algo de lo que podemos estar absolutamente seguros es de que algún día nos vamos a morir. Y sí, es un hecho irrefutable. Algún día nos vamos a morir. Pero también es cierto una segunda cosa de la que puedo estar absolutamente seguro, por lo menos en este instante. La primera es que algún día me voy a morir y la segunda es que todavía no. En este instante puedo decir todavía no. Y mientras yo pueda decir todavía no, tengo que hacer que valga la pena. Bueno, hay dos maneras de encarar el hecho de ser seres mortales. La primera, vamos a llamarla la manera evasiva de encarar nuestra mortalidad. ¿En qué consiste esta manera evasiva? Bueno, recurrir a toda suerte de entretenimientos, actividades que me puedan distraer, alguna forma anestésica a través de la cual yo pueda refugiarme en algo que, aunque sea temporal, provisionalmente me ayude a olvidarme del hecho de ser un ser mortal. La segunda manera, vamos a llamarla la manera consciente de encarar el hecho de ser seres mortales. Esta, a su vez, podemos subdividirla en dos categorías, conscientes al mismo tiempo. La primera manera consciente podríamos llamarla la manera desesperanzada de encarar el hecho de ser seres mortales. ¿Y qué consistiría la manera desesperanzada? Consistiría en que yo asumo que por el hecho de ser un ser mortal, entonces todo lo que yo haga en esta vida, mis luchas, los emprendimientos, todos los ideales que yo pueda realizar, carecen o pierden todo el sentido por el hecho de que algún día entonces voy a morir. La segunda postura, la que yo puedo encarar conscientemente el hecho de ser un ser mortal, vamos a llamarla la forma de esperanzadora. ¿En qué consiste la forma esperanzadora? Vendría a ser exactamente lo opuesto, aunque partiendo de la misma base de la anteriormente mencionada. Es decir, yo asumo que por el hecho de ser un ser mortal, justamente por ese mismo hecho, tengo que hacer que mi tránsito, mi recorrido, el trayecto, valga la pena. Es decir, que siento por ese hecho, esa conciencia de ser un ser mortal, siento que no puedo darme el lujo de desperdiciar ni un instante, que cada momento tengo que atesorarlo, hacerlo valer la pena. Entonces, démonos cuenta que es muy curioso cómo podemos encarar de dos formas distintas un mismo hecho conscientemente. Ahora bien, el poder trascender el temor a la muerte, si es que hay alguna manera de trascenderlo, yo no lo sé todavía. Esa posibilidad a mí por lo menos me atemoriza. Pero creo que si hubiera alguna posibilidad, consistiría en una condición previa necesaria que sería como de un sano olvido de sí mismos. ¿Cómo puedo llegar a esta conclusión? Bueno, si analizamos el temor a la muerte y de qué está hecho este temor, nos vamos a dar cuenta que en una muy buena medida, por no decir en su totalidad, está hecho de apego. El apego, el no querer desprenderme.
Es decir, no quiero desprenderme de la vida tal como la conozco, no quiero desprenderme de mis seres queridos, no quiero despojarme de mis bienes materiales, no quiero despojarme de mi cuerpo. De tal manera que me aferro a todo esto y eso me genera una gran angustia. Si tengo presente esto, entonces eso tal vez me da la clave para asumir o suponer que si buscara de una u otra manera lo opuesto, es decir, el desapego. En este desapego encontraría una manera mucho más tranquila de atravesar este proceso, despojarme, asumir todo lo que tengo, lo que me rodea, mis seres queridos, mis bienes materiales, incluyendo el mismo cuerpo, como algo provisional, temporal, prestado, y en esa medida algo de lo que me conviene en algún momento despojarme. Entonces entro a un estado mucho más tranquilo en este proceso de desapego, soltar, dejar ir. También esto supone una condición previa de un sano olvido de sí mismos, porque si yo pienso que me angustia la muerte, o cuando yo estoy angustiándome por mi muerte, es porque de una u otra manera mi conciencia está muy centrada en el yo. Estoy pensando en mi muerte, ¿cierto? No quiero morirme yo. De tal manera que si pudiera lograr este sano olvido de mí mismo, pues no habría mucho lugar para la angustia por la muerte, porque ni siquiera hay una conciencia del yo, una conciencia centrada en el yo. Entonces no hay lugar ni siquiera para tal angustia. Ahora, si yo hago un esfuerzo consciente para olvidarme de mí mismo, en un desapego de mí, tal vez lo que haría es reforzar la angustia y reforzar la conciencia centrada en el yo. Es como una gran paradoja. Entonces, ¿cómo podríamos trascender esta conciencia centrada en el yo que nos genera tanta angustia? Yo creo que la clave está en poder estar inmersos o dirigir nuestra conciencia hacia algo fuera de nosotros. ¿Qué sería ese algo? Bueno, una misión que realizar, una tarea trascendente que cumplir, alguien a quien amar. En ese proceso, entonces, al no estar centrada nuestra conciencia en el yo, nuevamente, no hay mucho lugar para la angustia, porque no hay un yo preocupado por su mortalidad. Hay un yo centrado o inmerso en una experiencia, en la vida, en la existencia. Maneras distintas de encarar un mismo hecho. ¿Cómo encaras el hecho de ser mortal? ¿De manera evasiva? ¿De manera consciente? Y si lo encaramos de manera consciente, ¿lo haces de manera desesperanzada o de forma esperanzadora? Y a manera de ilustración de esta idea de atravesar de manera desapegada y de manera consciente el hecho de ser seres mortales, quiero citar algo que alguna vez yo leía en un texto sobre una práctica que realizan algunos monjes de la tradición budista muy avanzados, cuando llegan a un momento en su vida en el que sienten que llegó la hora de partir. Algunos de ellos entran en una habitación especial, se ponen en posición de meditación, entran en un trance profundo hasta que pierden signos vitales, y así se despojan de este cuerpo y de esta vida, de una manera absolutamente consciente. Esta es para mí una forma muy inspiradora, ¿no? En la que podríamos encarar el hecho de ser seres mortales, despojarnos con total tranquilidad, sabiendo que este cuerpo material finalmente es algo temporal, que tiene una fecha de vigencia y que llega un momento en el cual incluso se vuelve hasta estorboso, porque se deteriora, estamos enfermos, etc.
Pues bien, son algunas reflexiones que quisiera compartir contigo. Espero que este video te haya sido de alguna manera ilustrativo, inspirador y que te ayude a tomar una postura quizá más consciente sobre el hecho de ser mortal y una manera consciente esperanzadora. Por lo menos ese es mi deseo. Si este video te gustó, no te olvides darle like, compartirlo con tus contactos y suscribirte para que puedas estar notificado cada vez que se produzca un nuevo contenido de este laboratorio de inteligencia existencial. Muchas gracias.